esta noche. Damos primeramente la gracia a nuestro Dios y Padre, que nos da la oportunidad de escucharnos y vernos a través de este medio. Amén. Y transmitir, gloria a Dios, sobre todo el mensaje de la gracia, del Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y doy también la gracia al hermano David, que me ha dado la oportunidad de compartir con la congregación y también con los amigos un momento, la palabra del Señor. Amén. Amén. Y quiero invitarle a los que puedan leer conmigo, buscar en su Biblia en el capítulo 1, el verso 14 y 15 del Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 1, verso 14 y 15. Vamos a tener una reflexión de la palabra de Dios para todos nosotros, porque la palabra de Dios para todos, especialmente para aquellas personas que nos escuchan y que nos ven y que aún no han dado ese paso de fe. Amén, gloria a Dios. Vamos a leer. Oremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de Marcos, capítulo 1, el versículo 14 y 15. Amén, gloria a Jesús. Después que Juan fue encarcelado, gloria al nombre del Señor, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Verso 15, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios, el reino de los cielos o de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Amén. Verso 15, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Padre, te agradecemos por esta palabra. También te damos gracias por este momento que tú nos brindas de compartir esta palabra tan gloriosa. Esta palabra que es vida, esta palabra que es una palabra de salvación, que es una palabra de transformación, que no es una palabra de hombre, que es la palabra que salió de tu corazón. Aleluya, para cada uno de nosotros. Tu deseo, Padre, que está revelado aquí en tu palabra. Mi Dios, mira esos corazones que van a recibir tu palabra en esta noche. Espíritu de Dios, sabemos que tu palabra nunca retorna vacía, Señor, sino que tú vas a hacer que estas palabras sean prosperadas en aquellas personas que la van a escuchar en la noche de hoy. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Es una palabra, un texto bíblico que muchas veces no lo sabemos de memoria, muchos de los hermanos. Bendito el nombre del Señor. Pero eso no significa, amén, que no sea la palabra de Dios, que no tenga un efecto, gloria a Dios, en nuestras vidas, cada vez que tenemos la oportunidad de estudiar la palabra del Señor. Sabemos que la palabra de Dios, amén, Jesús dijo: mis palabras son espíritu y mis palabras son vida. No son palabras de hombre, amén. Gloria a Dios, son palabras eternas. Así como Dios, nuestro Padre, que nos las dio, también es eterno. Amén. Gloria a Dios. Dice el verso 14, después que Juan fue encarcelado, Juan el Bautista, ya conocemos, ¿verdad?, cuál fue su ministerio: preparar el camino, amén, al Señor Jesucristo, al Mesías que venía detrás de él. Gloria al nombre del Señor. Y Juan era hijo de Zacarías, el sacerdote. O sea que Juan venía de una familia sacerdotal también, ministerial. Gloria a Dios. Y fue llamado por Dios con un ministerio especial. Gloria a Dios, que fue introducir y preparar el camino para el Salvador, para el Señor Jesucristo. Y Juan predicó en el desierto, predicó en el desierto, y muchas personas dicen que venían a escuchar a Juan predicando. Y cuando nosotros, hermano, vemos el ministerio de Juan, vemos que era un hombre íntegro, era un hombre santo, era un profeta de Dios, era un hombre llamado por Dios con un ministerio de Dios.
Amén, gloria al nombre del Señor. Un hombre que predicaba, gloria a Dios, el arrepentimiento, llamaba al pueblo al arrepentimiento. Gloria al nombre del Señor. Y vemos que por eso fue encarcelado. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando él reprendió al rey Agripa, Antipas, gloria a Dios, porque había, Herodes Antipas, perdón, que había tomado, ¿verdad?, la mujer de su hermano. Y eso era un pecado horrible, ¿verdad? Condenado por Dios ayer y también ahora. Y Juan le predicó y le dijo, no te es lícito a ti tener la mujer de tu hermano. Por tanto, arrepiéntete de eso. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y vemos que por esta causa Juan fue encarcelado y posteriormente, amén, fue decapitado literalmente, fue muerto. Gloria al nombre del Señor por predicar la palabra de Dios, por predicar el evangelio, por predicar el arrepentimiento. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces vemos en el versículo 15, cuando Marcos, el escritor, dice que en aquel tiempo que Jesús vino predicando también. ¿Y qué predicaba el Señor Jesucristo? Dice aquí la palabra que él predicó el evangelio. El Señor Jesús predicó el evangelio. Amén, gloria al nombre del Señor. Y todos conocemos lo que es el evangelio. Sabemos que el evangelio es la buena noticia, la grata noticia que viene de Dios hacia el hombre pecador. ¿Y en qué consiste esa noticia? Que Dios, amén, nos perdona a través del sacrificio de su Hijo, la muerte o la pasión, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Amén. Y el Señor Jesús vino hablando del tiempo, que ya el tiempo se había acercado. Gloria al nombre del Señor. Se había cumplido el tiempo de Dios. ¿De qué? De que Dios iba a enviar al Mesías, al Salvador, a su Hijo. Amén. Y el Señor Jesús comenzó a predicar, dice la palabra de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. El gobierno de Dios se ha acercado. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Y nosotros hoy, gloria al nombre del Señor, tenemos también que esa responsabilidad, ese compromiso, esa tarea de predicar el mismo evangelio. ¿Por qué? Porque no hay otro evangelio. Amén. Si alguien predica un evangelio diferente, dice el apóstol San Pablo, sea anatema, o sea, está bajo maldición. Hay un solo evangelio. Amén, gloria a Dios. Y este evangelio no es una invención humana, no es una teoría, no es una filosofía. Amén, gloria a Dios. El evangelio es el poder de Dios. Amén, como dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17, porque no me avergüenzo del evangelio. Pablo no estaba predicando una religión, tal o cual. Él predicaba el evangelio, esa buena noticia de la cual él mismo era testigo. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuál es, amén, gloria a Dios, el papel del evangelio? ¿Cuál era la misión de Dios, amén, a través del evangelio? Gloria a Dios, es alcanzar a los pecadores, que somos todos. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecamos, aleluya, todos los hijos de Adán venimos a este mundo bajo el gobierno y el señorío del pecado. Y sabemos que el pecado es la transgresión de la ley moral de Dios. Y todos hemos transgredido, aparte de que traemos el pecado original, amén, que es el pecado que condena al hombre realmente. Amén, es el pecado que nos condena. Venimos condenados a este mundo. Venimos bajo el gobierno del pecado y por tanto es necesario que nosotros nos arrepintamos. Ahora, ¿qué significa la palabra arrepentirse? Amén. Es darle la espalda al pecado, dejar de pecar. Amén. Apartarnos del pecado y de sus consecuencias. Amén. De practicar el pecado y volvernos a Dios. Eso es lo que es la palabra de Dios. Esa es la palabra arrepentimiento. Darle espalda al pecado, darle la espalda al mundo, darle espalda a Satanás y darle el frente a Dios y comenzar a vivir una vida nueva, una vida diferente, con fruto digno de arrepentimiento. Alabado sea el nombre del Señor. Y el tiempo se ha cumplido. Y aunque ahora estamos pasando momentos muy difíciles, pero ese es el mensaje central del evangelio, el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque sin arrepentimiento nadie puede alcanzar la gracia de la salvación. Y ese arrepentimiento es para todos, hombres, mujeres, niños, todas aquellas personas que tienen ya uso de razón,
Amén. Y que saben distinguir lo que es bueno y lo que es malo, lo que es pecado y lo que no es pecado. Amén. Porque el hombre sabe lo que es el mal. ¿Por qué? Porque lo lleva adentro. El corazón del hombre está lleno de maldad, lleno de pecado. Y por eso el Señor, ¿verdad?, llama al arrepentimiento. ¿Por qué el arrepentimiento? Porque es el primer paso que el hombre da para entrar a una comunión con Dios. Porque el pecado nos separa. El pecado es como una pared que nos separa de Dios y hace que sus oídos se cierren para que no escuchar nuestras peticiones. Amén. Y que Él voltee su rostro para no mirarnos. Pero cuando el hombre se arrepiente, es cuando el hombre reconoce que ha fallado, que ha pecado, y ahora que ahora se vuelve a Dios. Ahora entiende, amén, que tiene que arrepentirse, que tiene que humillarse delante de Dios, que tiene que reconocer que necesita un Salvador. Aleluya, gloria a Dios. Y por eso el Señor Jesucristo venía predicando allí en Jerusalén, ¿verdad? Y en todos los lugares Él predicaba el Evangelio. Dice que el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Amén. Gloria a Dios. Arrepentido. Y dice el verso 15, y creed. Sabemos, hermano, que la salvación es por fe. Amén. Efesios capítulo 2, el verso 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues un don de Dios. Amén. Dice el verso 9, no por obra para que nadie se gloríe. La salvación es un regalo de Dios. Amén. Para todo aquel que abra su corazón y que use su voluntad, el libre albedrío que tiene. ¿Para qué? Para recibir ese regalo de Dios. Recuerde que un regalo es una dádiva que alguien, ¿verdad?, a usted le da. Entonces, usted tiene dos opciones cuando alguien le da un regalo o le ofrece un regalo. Usted o lo rechaza o lo acepta. Amén. Por eso Jesús dijo a su discípulo, y por todo el mundo y predicate el evangelio a toda criatura, o sea, a toda persona. El que creyere en el evangelio, en Cristo, en su pasión, en su sepultura y en su resurrección, que esa es la esencia del evangelio. Amén. Entonces dice la palabra de Dios que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Amén. Mas el que no creyere será condenado. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. La fe es la mano, podemos decir, que acepta el regalo de la salvación. Amén. No hay manera de que el hombre pueda ser salvo si no es a través de la fe. Por eso Pablo en el Romano capítulo 10, en el verso 17, dice la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Cuando el hombre escucha la palabra de Dios, amén, que es el evangelio, esa palabra que tiene el poder para producir lo que se llama la fe salvadora, la fe justificadora, la fe redentora, que no es una fe cualquiera. Es una fe especial, que es un regalo de Dios que capacita al hombre para recibir, amén, el regalo de la salvación. Alabado sea el nombre del Señor. Romanos 6:23, que dice, porque la paga del pecado es la muerte, o sea, la muerte eterna, la perdición eterna, el juicio eterno. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. El evangelio es un regalo, no es por obra, no es por lo que hacemos, no es porque hagamos de hacer esto o no hagamos lo otro, no. El evangelio es por medio de la fe en la muerte, amén, sacrificial, redentora de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el hombre cree en el Señor Jesucristo, automáticamente recibe el regalo de la salvación. Es perdonado de sus pecados. Amén. La sangre del Señor Jesucristo nos limpia todo pecado. Y amén. Y el Espíritu de Dios hace una obra especial que se reconoce como la regeneración o el nuevo nacimiento. El hombre recibe una nueva naturaleza, la naturaleza divina que lo capacita
Amén. Para entrar en el reino de Dios. El arrepentimiento, la fe, el nuevo nacimiento son partes esenciales o coyunturales de lo que es el evangelio de Dios. El evangelio, mis amados hermanos, no es una religión, no es una filosofía, no es un mito, amén, gloria a Dios, no es una invención humana. El evangelio viene del cielo y lo trajo el Hijo de Dios, amén. Gloria al nombre del Señor. Y por tanto es importante, amado, que nosotros prediquemos el evangelio para que la gente pueda creer. ¿Y cómo creerán si no escuchan la palabra de Dios? Dice el apóstol Pablo. Entonces, hermano, nosotros estamos llamados a eso. El Señor Jesús predicaba el evangelio. Gloria a Dios. Los apóstoles predicaban el evangelio. Nosotros también tenemos que esa tarea, esa encomienda, ese compromiso de que de predicar el evangelio a toda criatura, a toda persona. Amén. ¿Por qué? Porque el evangelio le abre la puerta a la persona para que puedan alcanzar esa gracia. Amén. Gloria a Dios, que es la salvación. Pero el hombre tiene que abrir su corazón. Dentro de los dones que Dios le dio a Adán cuando lo creó, uno de ellos era el libre albedrío. El libre albedrío es una capacidad que Dios, el creador, le ha dado a los seres racionales, o sea, a los ángeles y al humano, para que tomen la decisión de servirle a Él con amor y gratitud o servirte a sí mismo. Gloria a Dios. El hombre tiene la capacidad y la responsabilidad, amén, de aceptar el evangelio de Dios, el regalo de Dios, pero es algo que tiene que hacerlo de una forma espontánea. Amén. Tiene que salir de él mismo. Y esa decisión de aceptar el evangelio o no aceptarlo, Dios respeta la decisión del hombre, aunque el deseo de Dios es que todos los seres humanos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Él no quiere que nadie se pierda, dice la Escritura. Amén. Para eso envió a su Hijo. El apóstol San Pablo dice, alabado sea el nombre del Señor, palabra fiel y digna de ser recibida por todo es esta, que Cristo Jesús vino al mundo, a esta tierra, a esta humanidad. Amén. Gloria al nombre del Señor. Para salvar a los pecadores. Y dijo el apóstol, de los cuales yo soy el primero. No hay nadie que pueda decir, yo no he pecado. El que dice que no es pecador, o que no ha pecado nunca, o que no es pecador, entonces la Biblia dice que es un mentiroso. ¿Por qué? Porque ya Dios ha dicho que todos hemos pecado. Todos nos hemos apartado. Cada cual se apartó por su camino. Amén. Como ovejas nos descarriamos, el profeta Isaías, capítulo 53, verso 6. Cada uno se apartó por su camino. Amén. Como ovejas nos descarriamos, mas Jehová el Señor cargó en su Hijo, en el Señor Jesucristo, el pecado de todos nosotros. Amén. Gloria al nombre del Señor. Él pagó el precio por nosotros. Dice, al que nunca cometió pecado, por nosotros. Dios el Padre lo hizo pecado para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando usted cree en el Señor Jesucristo, amén, los pecados suyos le son imputados al Señor Jesús y la justicia de Cristo, la santidad de Cristo, entonces no es imputada a nosotros y ahí entonces que alcanzamos y Dios entonces que nos declara inocente. Aunque todos somos culpables, pero Dios nos declara inocente. Amén, gloria a Dios. Dice que esa es una gracia. Amén, que es algo que es gratuito. Amén, gloria a Dios. Y es para todo ser humano. No importa tu condición. Amén. Solamente debe abrir el corazón. Si oyere hoy su voz, aunque es un texto que se refiere especialmente a los creyentes, pero también lo podemos aplicar también a aquellas personas que aún no han conocido al Señor Jesucristo. Si oyere hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El apóstol Pablo dice, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. ¿Por qué? Porque hoy es que Dios quiere salvar al hombre. Porque no hay nada que te dé la certeza de que va a haber un día más. Por tanto, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Así que en esta noche le doy gracias al Señor por estos minutos que me ha permitido compartir el evangelio. Amén. Y que nosotros podamos seguir, amén, proclamando el evangelio del reino de Dios,
el gobierno de Dios, el reino de Dios en cada persona que recibe a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Así que en esta noche, Dios le bendiga, y aquellos amigos que no han escuchado, gloria a Dios, abra su corazón, arrepiéntase, déle la espalda al pecado y déle el frente a Dios, y invite al Señor Jesucristo a ser el Señor y Salvador de su vida. Muchas gracias, Dios le bendiga. Nuestro hermano pastor con nosotros. Gracias, Alex. Muchas gracias. Dios te bendiga de una manera especial y Dios bendiga a la iglesia en pleno. Y si hay alguien que es amigo y está conectado, que reciba la bendición del Señor también. Alex, muy bonito mensaje cristocéntrico y usando la plataforma bíblica, las palabras, de mucha edificación para nuestras vidas. Tú hablabas de el Evangelio, que significa muerte y resurrección de Cristo. Esa es la vida nuestra. Como tú decías, no hay vida sin el Evangelio. Sin el sacrificio de Cristo, el hombre no tiene vida. Bendito sea el nombre del Señor. Tú decías de lo que significa arrepentirse. Dice, arrepentíos si creete en el Evangelio. Y tú decías que arrepentirse significa darle la espalda al mundo, darle la espalda al diablo, al pecado, y darle frente a Dios. No solamente por la remisión, claro, número uno es la remisión de nuestro pecado. Es que el Señor quiere redimir nuestras almas a través de ese sacrificio, sino que hay otras cosas que se adhieren, otras cosas que vienen como añadidura. Buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Porque hay otra cosa que el hombre necesita, que cuando le sirve al Señor, cuando recibe el Evangelio, se le facilita de parte del cielo. Porque ya el hombre anda con Dios a través del Evangelio. Ya el hombre recibe la voluntad de Dios a través del Evangelio. Y Dios se hace responsable de nosotros. Por eso es que ve que la vida del cristiano es diferente. Nosotros somos bendecidos por Dios después que hemos aceptado al Señor y somos redimidos de nuestro pecado. Es decir, somos pecadores arrepentidos y Dios nos ha lavado, nos ha limpiado para Él. Es decir, nos compró nueva vez y ya pertenecemos al Señor. Bendecido sea el nombre del Señor. Mientras tú predicabas, recordaba el pueblo de Israel en Egipto, que el Señor se dispuso a sacar ese pueblo de Egipto. Y el medio que usó fueron 10 plagas para dejarla caer allí. Pero con las 10 plagas no fue que lo sacó específicamente. Él lo sacó a través del cordero. Cuando mataron el cordero, que lo comieron, dijo, prepárense, este enceñido que sale. Aleluya. Y todas esas huestes, todo ese pueblo salió de Egipto después de que ellos se disfrutaron del cordero. Después de ese sacrificio simbólico, ¿no? Simboliza a Cristo. Todo ese pueblo fue libre. Pero además, otra cosa que le hacía falta al pueblo, le fueron provista por Dios, que antes no la tenían. El pueblo fue bendecido en pleno por el Señor, de cielo y de tierra. Eso realmente
Y yo le digo a algunas personas que eso fue cuando era el cordero simbólico, o sea, a través del simbolismo. Y que nosotros ahora tenemos en esencia al Hijo de Dios, el Cordero de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Es decir, que número uno, para la salvación nosotros estamos completos. Y número dos, para las demás cosas también estamos completos en Él. Bendito sea el nombre del Señor. Pero recordar que todo a través del Evangelio, a través del sacrificio de la muerte y resurrección del Señor Jesús, es que Dios nos los ha provisto todo, sobre todo la salvación de nuestras almas. Dios me lo bendiga una vez más. Algunas vidas que necesiten recibir la bendición del Señor, que cierren sus ojos y bajen su cabeza delante de Dios. Yo voy a orar con usted. Dice que si confesare con su boca que Jesús es el Señor y creyera en su corazón que Dios le levantó entre los muertos, será salvo. Así que puede decir conmigo: Señor bueno, Padre eterno, gracias por Jesucristo, gracias por ese sacrificio. Tú lo enviaste para que Él muriese por mí y te obedeció y lo hizo. Derramó su sangre hasta su última gota de sangre. Ahora yo lo recibo como mi Salvador y lo recibo como mi Señor, como dice tu palabra. Perdona mis pecados, borra mi culpa, Señor. Inscríbeme en tus libros y no me borres más. Dame tu Espíritu Santo para que me ayude. Quiero servirte ahora y siempre. Señor, gracias. Bendice a esas vidas. Cárgalas en tus manos. Te pertenecen, Señor. Guárdala del mal, guárdala del diablo. Mira la obediencia que expresan en esta hora. Mira cómo se han doblegado y han confesado a tu Hijo como su Salvador y como su Señor. Fortalécelo para que no den un paso atrás, sino que 24/7 tengan tu presencia, 24/7 invoquen tu nombre, 24/7 te adoren, te alaben, te amen, Señor. Muchas gracias por todo y cada uno. Muchas gracias.